Vamos a dar inicio entonces. Bárbara, tú quedas ahí administrando entonces a las personas para ingresar. Te recuerdo entonces cualquier duda, comentario, cualquier cosa, lo puedes hacer a través del chat, si es que, para que no se te olvide. Y vamos entonces a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Y bueno, nuestra charla se llama Entendiendo la disautonomía. Esta charla va orientada a familiares, amigos y cuidadores de personas con disautonomía diagnosticadas hace muy poco, ya recientemente. Ya para las personas que quizás no me conocen, mi nombre es Isabel Valdés, kinesióloga y fisioterapeuta de profesión. Tengo 10 años, un poquito más de 10 años de experiencia en el rubro, y en Chile, y 3 años de esos años en Australia. Tengo el diagnóstico de disautonomía de toda la vida, pero, o sea, el diagnóstico hace más de 10 años, pero lo tengo de toda la vida. Y he tratado desde mi área personas con disautonomía hace bastante tiempo, de la parte neurológica, pero orientándome un poco más en lo que es cardiovascular y enfermedades raras desde el 2020. Obviamente también vicepresidenta de Disautonomía de Chile y miembro de la Sociedad Especialista de Enfermedades Raras, CERLATAM. Bueno, vamos un poco con conceptos generales, muy generales, para personas familiares, amigos, cuidadores de personas con disautonomía, que no tienes mucha idea de qué es, ¿cierto? La disautonomía es un término que se utiliza para describir los trastornos del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Este sistema nervioso autónomo se encarga de las funciones que se llaman, entre comillas, involuntarias o automáticas de tu organismo, como podría ser la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todo lo que es el proceso de termorregulación de la temperatura interna de tu cuerpo, todo lo que es el proceso digestivo, todo lo que es el proceso de evacuación, y la parte de aparato reproductor también. Entonces, este sistema nervioso manda el input nervioso a los distintos órganos y estructuras de tu cuerpo interno. ¿Qué pasa cuando esto no está operando normalmente, ¿cierto? Es cuando se habla de la disfunción o trastornos del sistema nervioso autónomo, que actualmente se conoce con este simple término de disautonomía, una disfunción del sistema autónomo, ¿ya? Sin embargo, los trastornos del sistema nervioso autónomo son bien variados, hay varios tipos y varias causas. Bueno, voy a recordarte acá nuevamente que esta charla yo ya asumimos que tú ya tienes el diagnóstico de disautonomía, por lo tanto vamos a obviar todo lo que es método diagnóstico y tratamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir en personas con disautonomía? Y aquí vamos a ir hablando un poquitito de lo que puede estar ocurriendo con tu familiar, amigo, persona cercana que tiene disautonomía diagnosticada hace poco tiempo, ¿ya? Se describen 7 signos y síntomas más comunes en disautonomía, con el afán de disminuir, ¿cierto?, el tiempo diagnóstico, porque si que incluso quieres compartir en el chat cuánto tiempo te demoraste en ser diagnosticado o diagnosticada, pero se habla más o menos de 6 años aproximadamente en ser diagnosticada una persona con disautonomía. También hablarte de que se estima más o menos que un 83% de las personas con disautonomía son mal diagnosticadas con trastornos de ansiedad y crisis, o sea, perdón, con trastornos de ansiedad y crisis de pánico. Sin embargo, hay una disautonomía perfectamente de base, ¿ya? Entonces, puede haber estos 7 signos de síntomas para cortar el periodo de la odisea diagnóstica. Está la dificultad para permanecer de pie, donde vamos a tener una persona que va a tender a moverse de un lado a otro, a estar un poco inquieta, ¿cierto? Vamos a tener quizás problemas de estar mucho rato caminando, quizás la persona va a requerir estar sentada a los 15 minutos, estar caminando, entre otras cosas. Vamos a tener, por otro lado, la fatiga, que voy a profundizar un poquitito más porque esto como básicamente cuesta mucho entenderlo si es que no lo tienes, ¿ya? Si es que tú no lo vives, cuesta mucho para otra persona entenderlo, incluso para la misma persona con disautonomía a veces le es difícil entenderlo. Pero los procesos de fatiga pueden ir, o de cansancio, pueden ir en cosas entre comillas simples del día a día, como tomar una ducha y después de la ducha sentirse cansado. También pueden ser cosas simples como hacer el aseo en la casa, ya se siente cansado, ¿ya? Pueden existir mareos,
si es la disautonomía de larga data, puede ser mareo en primera infancia, sí, o pueden ser mareos en cambios de postura, ¿ya? Puede también existir dificultad para respirar a veces asociado a la fatiga o simplemente porque después del almuerzo quizás me cuesta respirar un poco más, ¿ya? El famoso brain fog o niebla mental quiere decir que la persona con disautonomía va a tener problemas quizás en la concentración, va a perder el hilo de la conversación fácilmente, va a tener problemas de memoria a corto plazo, por ejemplo, va a la cocina, llega y se le olvida a qué iba, entonces se tiene que retroceder unos pasos y dijo, aquí venía, ¿ya? El número 6 están las palpitaciones y taquicardia. Estas pueden ocurrir con cambios de posiciones o en otros tipos de disautonomía pueden incluso sentirse en la noche. Esto es muy variable, ¿ya? Pero puede ocurrir. Y finalmente, uno de los síntomas y signos más normalizados en las personas con disautonomía son los problemas digestivos, ¿ya? Tanto náuseas como problemas digestivos en el tracto superior, ya sea calor en la boca del estómago, eructo, reflujo gastroesofágico, problemas en la zona media, por así decirlo, de intolerancia alimentaria, problemas en la absorción de nutrientes, persona que sube rápidamente de peso, baja rápidamente de peso, puede existir también. Pueden existir también problemas ya en la parte gastrointestinal baja, por así decirlo, lo que es diarrea, procesos de constipación normalizados por mucho tiempo a lo largo de la vida, procesos que se normalizan a tal punto que dice, no, sabes que yo no tengo problemas porque llega un punto en la semana y me reseteo. Y eso significa que la persona está más de un día con constipación y llega un momento en que se vacía, por así decirlo, y eso se empieza a normalizar. Todo esto provoca cambios internamente en tu organismo, ¿ya? Entonces, el tipo de autonomía, como son bien variados, el abordaje también es diferente porque si vienes normalizando esto a lo largo de tu vida, ¿cierto? Estás buscando un diagnóstico, encuentras un diagnóstico, ya depende de la severidad, porque también a veces se habla de, tu disautonomía es leve, moderada, es un poco relativo, ¿cierto? Em, pero también hay casos de personas que tienen o que gatillan la disautonomía por quizás cosas más específicas, como podría ser COVID prolongado, por ejemplo, donde es muy probable que la funcionalidad de esa persona con disautonomía haya cambiado de un día para otro, en el sentido de que ayer yo era totalmente independiente en todas mis actividades, era deportista destacada, etcétera, etcétera, y de un día para otro paso a depender de mi pareja, depender de familia, no puedo bañarme solo, sola, y tengo que hacer un montón de actividades dependiendo de otra persona, de un cuidador, que pasa a ser el cuidador informal, ¿cierto? Que probablemente vas a dar cuenta acá, si es que probablemente que quizás seas cuidador y no lo sabes, cuidador informal. Derribando un poquito de los mitos, porque aquí es importante destacar esto, porque las profesionales de salud que están interiorizando en esto, se quedan como, tú tienes disautonomía, te desmayas. No, es que eso es un mito, ¿ya? Solo 40% de las personas con disautonomía se desmayan, pero existe todo un 60% que no se desmaya, pero tiene un montón de otras sintomatologías asociadas a lo que les describí al principio y otras sintomatologías porque te recuerdo que tu sistema nervioso autónomo va a distintos órganos internos, ¿ya? Y puede perfectamente tener otra sintomatología, pero como esto se empieza a normalizar, no se va a consultar con un médico. Sin embargo, ¿qué es lo que provoca más miedo y temor que un desmayo? Sentirme tan vulnerable como estar dependiendo del buen samaritano que quizás me acoja si yo me desmayo. No tengo pérdida de control de mi cuerpo. Entonces, esto genera miedo y generalmente es el miedo el que mueve a las personas para ir a consultar a médicos cuando son procesos que se están normalizando, como les comentaba, de procesos de diarrea, constipación. Es algo normal en mí, ¿ya? Que se tiende esas típicas frases de persona con disautonomía, no, esto es normal en mí. No, no es normal, ¿ya? Pero es importante que sepan que no todo el mundo que tiene disautonomía se desmaya, solo un 40%. Ahora, ¿qué pasa con la persona con disautonomía, ya sea de larga data o la que le cambia la funcionalidad de un día para otro? Empieza todo esto a mostrarse por parte de prejuicios de
personas sin saber realmente, ¿ya? Frases como, pero tú no luces enfermo, enferma, pero ¿cómo tan joven y enfermo? Eres floja o perezosa, usted tiene solo estrés, esto es solo motivacional, está todo en tu cabeza, pero ¿cómo te vas a cansar tan rápido? Todo esto es una carga emocional no menor para una persona que generalmente viene diagnosticada y no se conoce. El autoconocimiento acá al principio es poquísimo. Muchos de mis pacientes llegan con la frase de, no, pero es que de la nada me desmayo. La verdad es que tu cuerpo te da señales, pero para eso hay un proceso de autoconocimiento que hay que, que hay que saber llevar, ¿cierto? Em, y para eso primero tienes que obviamente ir a a un profesional que sea especialista para que te guíe, porque generalmente si nadie te lo muestra y lo has normalizado toda tu vida, no lo vas a ver, porque para ti eso es normal, ¿cierto? Entonces, cuando llega el diagnóstico, o a veces sin llegar, incluso cuando estamos ya quizás en un proceso de crisis, descompensación, o a lo largo de la vida de personas con disautonomía, que llevan una disautonomía de larga data, llegan estas frases y la persona con disautonomía ya va a estar sobreexigiéndose. Ya va a estar sobreexigiéndose porque probablemente su cuerpo y su mente no están necesariamente calzando, por así decirlo, con el ritmo de vida, con la exigencia del entorno, etcétera. Y estas frases no ayudan para nada, ¿ya? A veces, en algunas, por ejemplo, esto es solo motivacional, esa frase quizás viene con una intención buena, pero finalmente estas frases no aportan en una persona que viene con un desgaste, un deterioro en algunos casos, sobre todo a las personas que se les afecta el grado de funcionalidad de un día para otro. Estas frases no nos ayudan. Entonces la idea acá está en esta instancia, perdón, si eres, de nuevo, cuidador informal es aquel que tiene que adjudicarse roles de la nada, probablemente cuando hay cambios de funcionalidad, familiares, amigos, y tú vienes con esta frase, la idea acá es mostrártela primero, porque frases que le llegan a mis pacientes, incluso a mí misma me han llegado, me han llegado, por ejemplo, esto es solo motivacional, me ha llegado en algún momento. Pero la idea es mostrártelo primero porque quizás tú como familiar amigo lo estás diciendo, no te estás dando cuenta. Si no te lo muestro tampoco lo vas a ver. Entonces, primero mostrártelo, ¿ya? Para que quizás antes de llegar a tirar un prejuicio o ver a una persona con una enfermedad invisible como es la disautonomía, que por fuera se ve entre comillas normal, pero por dentro hay un montón de cosas que están ocurriendo, te detengas un poco, respires y antes de decir eso, vamos a ir viendo quizás otras opciones, ¿cierto? Bueno, y que bueno, voy a profundizar un poquito más en lo que es uno de los síntomas que cuesta un montón, muchísimo que otra persona lo entienda. El concepto de fatiga es muy complejo, tiene varias aristas, ¿ya? Pero es muy difícil que una persona que no tiene fatiga logre entender ya que, por ejemplo, una ducha puede gatillar un proceso de fatiga o de cansancio a una persona con disautonomía, ¿ya? El hacer aseo puede gatillar cansancio. El cocinar, estar de pie cocinando, puede gatillar procesos de fatiga o cansancio. El comer puede gatillar procesos de fatiga o cansancio, que la persona va a tener que estar descansando post comida, o que a veces aquí es importante que se vea que los procesos de descompensación o de crisis, entre comillas, no son lo que todo el mundo cree que podría ser asociado a lo predesmayo o desmayo. A veces perfectamente un proceso de descompensación en una persona con disautonomía puede ser el que tú tengas que estar descansando toda la tarde y el día siguiente y el subsiguiente para reponerte de estas actividades como podría ser una caminata o ya salir a hacer un trekking en familia. Sobre todo cuando la persona con disautonomía no se conoce, no ha tomado estrategias de tratamiento, estos procesos van a estar ahí presentes, ¿ya? Entonces, y también considerar que las personas con disautonomía vienen con una sobreexigencia de base. Yo creo que el 99,9% de mis pacientes viene con una sobreexigencia de base, sobreexigiéndose más allá de sus propios límites.
Por lo tanto, por lo menos a mí como terapeuta, me toca mucho hacerle entender primero a mi paciente, a la persona con disautonomía, que probablemente para esa persona, dependiendo del nivel de fatiga, ¿cierto? Como esto se evalúa antes, etcétera, pero digamos que ponle que un nivel de fatiga muy alto, digamos que tiene 10 de 10 de fatiga, ¿ya? Y la persona se pone a hacer aseo. Y me dice, pero ¿cómo algo tan simple de hacer aseo me deja cansado y tengo que al día siguiente descansar? Y es como que el día sábado hago un poco aseo y ya a la tarde tengo que estar acostada y el día siguiente lo pierdo. Porque claro, porque de partida si tenemos un 10 de 10 de fatiga, eso te está diciendo anda a descansar. Y como hay una sobreexigencia de base, la persona con disautonomía incluso no la va a ver. O sea, que hay un proceso que hay que, primero con la persona con disautonomía, para que vean que esto es complejo, eh, empatizar y saber valorar, porque probablemente el hacer aseo, entre comillas, con esos niveles de fatiga, va a ser, para una persona sin disautonomía, correr 25K. Para que en tu cerebro logres entender, si eres familiar o amigo, quizás, dependiendo del grado de fatiga que tenga la persona, que quizás no se conoce, el hacer aseo va a ser para ti, que no tienes disautonomía, correr 25K. ¿Cómo quedarías tú corriendo 25K? ¿Ya? Es una forma simple que tengo para poder hacer entender primero a las personas con DIS, pero pues obviamente este webinar va orientado a familiares, amigos, cuidadores, pero para que entiendas que probablemente esta frase de, no, ¿sabes qué? ¿Cómo te vas a cansar haciendo aseo? ¿Cómo estás todo el día cansado? Es que eso es 25K hacer aseo. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Ya? Obviamente, aquí hay temas que hay que ver, porque esto de la persona con disautonomía, estoy hablando de alguien que todavía no se conoce y que no tiene tratamiento, o que tiene un tratamiento, pero no sabe todo lo que se puede hacer, además de la parte farmacológica, si es que estás tomando fármaco, ¿cierto? Bueno, quería ahondar un poco en ese proceso porque para el proceso de fatiga a las personas familiares les cuesta muchísimo entender sobre todo que en el día a día las personas, el estilo de vida del día de hoy, a todos nos exige ir rápido y exigirte más y que tienes que andar y que, no, pero es que yo estoy cansada y tengo que darle nomás, es así, a todos. Entonces, es importante como empatizar un poco con eso. Bueno, toda enfermedad crónica conlleva procesos internos y emocionales en la persona que la padece. ¿Ya? Como le acabo de señalar, hay varios cambios que ocurren, sobre todo si te cambia la funcionalidad, tu estilo de vida de un día para otro. ¿Qué ocurre con estos casos cuando es un hito específico? ¡Pum! Lo que ocurre y algo pasa en tu vida que antes, ¿cierto? Eras de tal manera y después cambiaste. Puede haber pérdida de roles en la persona con disautonomía. Aquí yo pongo una mujer porque se da mayoritariamente en mujeres, en una proporción de 5 mujeres es a un hombre, pero obviamente también puede ser un hombre que está en esta posición perfectamente, ¿ya? Pero, ¿qué puede ocurrir cuando cambia la funcionalidad? ¿Ya? Tengo una persona totalmente independiente, cumpliendo un montón de roles, soy profesional, soy mujer, tengo el rol de pareja, el rol de madre, rol de hija, amiga, etcétera. Pero ¿qué pasa con esto cuando llega boom de sopetón? Ya no puedo hacer las actividades que solía hacer. Ya no puedo cumplir mis roles, los roles que yo me adjudiqué, porque con suerte me puedo parar de la cama. Estoy hablando de casos cuando esto viene, sobre todo cuando hay una crisis de compensación o cuando viene la cosa boom por un hito específico, ¿ya? Pero he tenido pacientes que esto definitivamente ocurre. O sea, caso de paciente que de un día para otro tienen que depender de la pareja, que no se pueden levantar al baño, que son totalmente dependientes, ¿ya? O sea, para el lavado, para comer tienen que estar más sentadas, para bañarse, para vestirse necesitan ayuda. Entonces, esto afecta a la persona con disautonomía. Como cualquier persona le podría afectar cuando de un día para otro te arrebatan todos tus roles. Todo lo que tú te sentías independiente ya no lo tienes. Entonces, esto afecta muchísimo a la parte emocional de la persona, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Y ahora, vamos ahora a lo más, a lo que ocurre con la persona, los familiares, amigos.
¿Qué pasa con la persona? Aquí yo puse la pareja, que generalmente eso ocurre, la pareja es la que tiende a hacer el rol de cuidador informal, ¿ya? Pero puede ser otra persona, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Con esta persona también le ocurren cosas, sobre todo en el caso de que hay un tema específico. ¿Por qué? Porque se asombra, porque la persona con la que yo estaba no era así, y le da pena, le da tristeza, porque ahora la ve así con pérdida de funcionalidad, no sé, le da rabia, porque me cambió la forma de vida a mí como persona cuidadora cercana, a mí como familiar, me da rabia, porque ya ahora las cosas cambiaron, porque yo ahora quizás me tengo que cumplir un rol que antes no estaba cumpliendo. Quizá ahora también me tengo que hacer cargo de mi pareja. Quizá ahora también tengo que hacer el rol de papá, mamá. Quizá ahora tengo que hacer rol además de hacer aseo, hacer todo, porque mi pareja no tiene energía. ¿Ya? Obviamente, sigo insistiendo que esto es generalmente el caso específico, cuando hay crisis o cuando algo, un hito importante, ¿ya? Pero esto puede verse y la pareja pasa por estas emociones, pues le da alegría porque la pareja empieza a sentirse mejor y esto sigue, puede ir variando, ¿cierto? Pero en el fondo, ¿cómo, cómo va a entender la persona, pareja, cuidador, amigo, de lo que está ocurriendo? ¿Cómo lo va a entender si la misma persona con disautonomía no lo entiende? No tiene idea de lo que está pasando con el cuerpo, no sabe cómo moverse, se sienten algunas veces acongojada, muy angustiada, como es demasiado que procesar en poco tiempo, no sabe cómo, y viene a veces un proceso efectivamente de ansiedad acoplado, porque no sé qué pasa, no sé por dónde empezar, y empiezo a buscar de todo cuando tengo energía, y hay un montón de cosas que no conozco de mí. Entonces, ¿cómo una persona con disautonomía va a poder explicarle a un otro si ni siquiera esa misma persona sabe lo que está ocurriendo? Entonces, aquí te muestro el concepto más de afuera, porque aquí ocurren temas con la persona con disautonomía, pero también ocurren estados emocionales en la persona, familiares, amigos, que ven un cambio en esta persona y para ellos en algunos casos también les cambia el estilo de vida, ¿cierto? Por este mismo intercambio o cambios de roles que les comentaba. Si pueden dejar sus micrófonos en silencio, se los agradecería. Obviamente, si tienes cualquier pregunta o comentario, lo puedes hacer en el chat, en el Zoom. Bueno, el cuidado se define como el apoyo diario y muchas veces permanente en el desarrollo de actividades cotidianas, como bañarse, vestirse, alimentarse, uso de baño, salir a comprar, compartir en familia, amigos, etcétera, ¿ya? Y sentirse acompañado y querido a lo largo de la vida. Este apoyo puede ser remunerado o no, ¿ya? Como cuidador informal, que son estos que sin querer hacen de rol de cuidador, que probablemente si estás acá te estás dando cuenta que estás haciendo el rol de cuidador sin saberlo, y los cuidadores formales que ya son cuidadores que ya se les paga para cuidar a las personas, ¿cierto? Ya es remunerado, etc. Entonces, vámonos ahora, ¿cierto? Un poco más profundo lo que ocurre con el cuidador directo. Existe, de hecho, el síndrome del cuidador, ¿ya? Que refiere a aquellas personas que sufren un desgaste físico, psicológico y de salud general por el cuidado constante de la persona enferma. ¿Ya? Esto generalmente no se habla, pero esto es efectivo, eso ocurre. Sobre todo, insisto, en estos cambios de funcionalidad radical, donde la persona, la pareja, generalmente, tiene que empezar a bañar a su pareja, tiene que ayudarla a vestirse, tiene que ayudar a comprar las cosas. Esto también genera un montón de estrés para la persona que es cuidadora, porque tiene que estar todo, tenerlo todo bajo control, porque es mucho rol, mucha responsabilidad. Entonces aquí, en algunos casos, porque aquí nadie te enseña a ser cuidador, ¿ya? Esto como kinesióloga yo lo entreno cuando hago las terapias uno a uno a las parejas, porque claro, uno como kinesiólogo, fisioterapeuta, le enseñan estrategias de posicionamiento para que la persona que cuida o que ayuda
no sufra consecuencias físicas, como podría ser un lumbago, que es clásico esto en personas cuidadoras, porque no saben cómo tomar a la otra persona que a veces tiene un grado de funcionalidad muy bajo, ¿cierto? Está más dependiente. Entonces el cuidador empieza a lesionarse físicamente y aparte emocionalmente por la sobrecarga que les acabo de mencionar. Esto puede ocurrir, ¿ya? Entonces la enfermedad no solo se interpone en la vida del afectado, sino también en las consecuencias psicológicas de lo que lo rodean. Y aquí es importante verlo, y esto generalmente insisto que nadie lo habla, pero esto es importante verlo, ¿ya? Porque finalmente, bueno, más adelante vamos a ver que hay que verlo de una forma inteligente, ¿ya? Más que como de la forma del pobrecito, de víctima, sino hay que verlo como otra condición, otra enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿qué cambios trae consigo la tarea de cuidar? ¿Cierto? Que la pareja acaba de intentar hacer de todo y es como, ¿qué hago? Bueno, como les comentaba, hay cambios en las funciones de la familia, ¿cierto? Hay a veces se asumen diferentes tareas nuevas, porque hay una persona en la familia que no está bien, ¿cierto? Em, Como les contaba, he tenido pacientes que, por ejemplo, pierden el rol, entre comillas, de mujer, de pareja, de mamá, y en la pareja en el fondo que tiene que hacerse cargo de los niños, a veces si es que hay una red de apoyo buena, pero aquí por eso es tan importante esta red de apoyo, ¿cierto? Poder delegar otras funciones a otras parientes cercanos, pero para esto es importante visibilizar lo que estamos haciendo hoy día, porque si no lo visibilizo, acá puede haber una sobrecarga, y esto en algunos casos, o sea, lo que me ha tocado por lo menos ver con pacientes que sí genera conflicto de pareja, a veces una resolución no es tan buena, dependiendo del apoyo que tengan. A veces sí, efectivamente, cuando llegan a manos de especialistas lo logran guiar y ver, pero esto puede tener consecuencias más allá de lo que puede ocurrir con el cuidador en sí, con la persona con disautonomía, sí. Pueden haber entonces cambios en las funciones de la familia. Cambio en la relación entre el cuidador y el resto de la familia. Aquí también puede ocurrir que el cuidador, como está en un alto grado de estrés, porque está como, también está con el sistema nervioso autónomo gatillado, ¿cierto? Porque está como a cargo, tiene que estar como atento a que la persona con disautonomía esté bien, va a estar así como vigilando que no le pase nada en el baño, que tiene que comer, que no te vayas a caer, así como, mucho. Puede verse en algunos casos que el cuidador se pone sumamente sobreprotector con la persona con DIS. Sumamente, aquí viene el león así como a defender al familiar en algunos casos, ¿cierto? Y eso puede tener choque con la familia que quizás no vive directamente con la persona con disautonomía, ¿ya? Esto puede generar, como les digo yo, choque, problemas en las relaciones, conflictos, etcétera, ¿ya? ¿Qué pasa también? ¿Qué puede ocurrir? El cuidador no tiene tiempo de respiro. Esto es lo que se llama como parte del síndrome del cuidador, ¿cierto? No hay apoyo a veces familiar, por eso es importante que te lo muestre, porque aquí es importante la red de apoyo, ¿cierto? Pero acá es todo el cuidador, yo me hago cargo de todo, yo soy el super hombre, super mujer, y no hay respiro. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces a veces se sienten excluidos e inseguros de realizar bien. ¿Estoy haciendo bien las cosas o no? No sé, porque nadie me ha enseñado esto. ¿Cómo lo podría saber? Está preocupado, estoy haciendo lo mejor que puedo, estoy trabajando y que tengo que cuidar a mi familia. Y así, un montón de cosas. Entonces puede sentirse inseguro perfectamente porque nadie nos educa a esto, nadie nos educa, ¿cierto? Puede haber aislamiento social también del cuidador, porque claro, tengo tanta sobrecarga que no tengo tampoco ganas ni ánimo de ir a salir con amigos. No tengo ganas, estoy drenado también, ¿cierto? Eso también puede ocurrir perfectamente. No se permite la expresión de sentimientos, también puede sentir culpa a la persona que cuida, ¿cierto? Resentimiento, impotencia por estos mismos factores, porque a esta persona también se cambió la vida porque la persona que antes conocía ya es distinta, ¿cierto? Pero acá te lo muestro porque estos son procesos normales y es probable que te estés sintiendo, si eres como cuidador, familiar, amigo, es probable que te estés sintiendo
reconocido con lo que estoy exponiendo, pero esto es algo normal que te puede estar ocurriendo, ¿ya? Dentro del proceso. Ahora, principios que rigen el cuidado del enfermo, ¿ya? Obviamente acá te lo estoy mostrando de cosas más severas a cosas, porque claramente hay distinto como alteración en la funcionalidad, ¿cierto? Pero te estoy mostrando, porque definitivamente si no te muestro que hay casos en que se pierde la funcionalidad drásticamente, donde hay dependencia total o casi total de la persona que cuida, es que en casos más severos, esto podemos extrapolarlo perfectamente a casos no tan, entre comillas, severos, porque de nuevo, ¿quién define esa severidad, cierto? Porque aquí por lo menos a mí, me causa un poco de conflicto cuando te dicen, no, tu disautonomía es leve. Ya, pero leve comparada a qué? Por ejemplo, no sé, hay personas que, no sé, una vez a mí, por ejemplo, me dijeron, yo en mi vida me he desmayado menos de 10 veces en mi vida. Pero yo estaba comentando que tenía pacientes que a veces se desmayaban 20 veces en el día. Entonces, la persona con la que estaba hablando me decía, ah, pero es que eso sí que es severo. Y yo digo, es que toda mi vida, generalmente la persona con DIS viene siendo no validada por el entorno cercano y por el entorno de profesionales de salud que no saben, ¿cierto? Todo el tiempo no validados. Entonces, que alguien me diga que porque alguien se muera 25 veces, lo que tengo yo va a ser menos válido, no, no. Y eso sin siquiera pensar en lo que es no desmayo o presíncope, predesmayo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo te digo, por ejemplo, que ya mi disautonomía es leve, pero tengo un brain fog, un problema de concentración tan grave en mi trabajo, que estoy ocupando un montón de agendas, un montón de colores, que el destacador, un montón de recordatorios para yo poder funcionar en el trabajo? ¿Eso sigue siendo leve? Entonces, ¿quién cuestiona un desmayo versus brain fog? Esto depende absolutamente de cómo tú lo sientas. Para mí es sumamente importante destacar que es importantísimo validar la sintomatología que tengas, ¿ya? Independiente de la sintomatología, ¿ya? Porque, por ejemplo, y aquí otra cosa que vamos a hablar aquí, ¿cierto? En lo que es autonomía, ¿cierto? Cuánto yo soy autónomo como una persona con una condición de enfermedad diferente, la independencia, qué tanta dependencia tengo con respecto al cuidador, que al principio puede estar siempre ahí, siempre ahí. La dignidad, que tiene que ver también es como, eh, al principio, quizás en casos severos, la persona va a tener que depender quizás de un cuidador de que la bañe, y eso es como igual íntimo, es la parte de dignidad, de privacidad. A medida que la persona se va sintiendo mejor, que va ganando autonomía, que va buscando a profesionales de salud que la apoyen en el proceso, eh, hay que ir jugando un poco y soltando un poco. El cuidador tiene que también que ir soltando y también bajando los niveles del mismo cuidador, los niveles de ansiedad, porque ya no puedo estar vigilándola todo o viéndola mientras se baña con brazos cruzados, porque yo necesito un poco de dignidad y privacidad dentro de estos procesos, ¿cierto? Mi satisfacción y realización personal. Generalmente, por ejemplo, en personas con DIS que son de larga data y que generan algunas se gatillan más en la adolescencia, la mamá se pone muy aprensiva, muy controladoras. ¿A dónde va a salir? ¿Está segura? Y aquí hay que ir también viendo, pero esto sí o sí depende del autoconocimiento de la persona con disautonomía y tener un plan de acción en caso de. Esto se tiene que ver, ¿cierto? Porque claro, si veo que mi hija no se conoce o mi hijo no se conoce y llega y sale, obviamente voy a estar preocupado. También hay que ver las dos partes, ¿cierto? Por esto es importante mostrarlo para que más adelante vamos a ver que quizás hay cosas que hay que trabajar. Entonces, y la participación con respecto a los roles que cumplo, ¿no? ¿Cierto? Pero acá me voy a detener en un par de cosas que son importantes, ¿ya? Algunas cosas que están por acá. Cuando alguien te dice, ya, pero ¿qué tanto es tener disautonomía? Ponle que tú no tengas desmayo o presíncope, por ejemplo. Ya, pero ¿qué tanto si te ves bien? De partida está el prejuicio de la enfermedad invisible, ¿cierto? Porque tú por fuera te ves normal, pero por dentro estás pasando hartas cosas que no son tan normales.
Entonces la gente va a venir, ya, pero ¿qué tanto? Ya, tienes autonomía, ya. Entonces, pero yo, con estas cosas tan íntimas, ¿cómo les digo a una persona, eh, mis compensaciones es un día, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, estuve a punto de defecarme, orinarme y vomitarme. Estuve con suerte, pude ir al baño y después, si es que no me desmayé en el baño. ¿Cómo le digo eso a una persona que es tan íntimo? ¿Cómo le digo eso? O cómo le digo, no, sabes que cuando tengo relaciones tengo problemas de líquido, no puedo lubricar, y sobre todo en hombres, porque esto también sea en hombres, y ahí hay una normalización y todo el mundo calladito, porque es como en hombres pueden tener problemas de eyaculación y de erección. Y esto en sociedad patriarcal no se habla, que no es juzgado. Entonces, ¿cómo le voy a decir eso a alguien que me pregunta, oye, pero ¿cuáles son los síntomas? Como que, ¿qué tienes? Eh, ¿Qué tienes? Entonces, ¿cómo le digo eso yo? No es como decir, por ejemplo, una artrosis de rodilla, que yo digo, ah, sí, efectivamente, pucha, me cuesta caminar, estoy cojeando un poco, tengo dolor, me duele el músculo. No es ese tipo de síntomas. Son síntomas que son un poco más privados, ¿cierto? Es como, no puedo decir, no sé, pues tengo algunas pacientes que es como, pucha, me río y tengo incontinencia urinaria, orino. ¿Cómo voy a decir eso? Entonces, claro, aquí hay que tener un tino. Y obviamente se entiende que nadie tiene que saber de disautonomía y que efectivamente muy poca gente sabe. Pero quiero que veas, si eres familiar, amigo, cercano, que cuando tú haces una pregunta así, en este tipo de condición, es bien complejo para una persona con disautonomía llegar a decir esas cosas y a exponerlas porque son complejas y son más bien como íntimas, ¿cierto? Pero eso puede perfectamente ocurrir a una persona con DIS. ¿Para qué decir los procesos de, es como, no sé, hablar de tu constipación? ¿Y cómo le fue en el baño? Ah, ya, vamos a tener que hacerle una, no sé, con el afán de ayudar, ¿cierto? Familiares. Pero son cosas como un poco más íntimas, ¿cierto? Al principio hay un resquemor porque ¿cómo voy a compartir esto con todo? ¿Cierto? Entonces, para que lo veas. Bueno, vamos a ir un poco a la dinámica grupal. Así me doy un poco también de respiro para poder hablar tanto rato. Ya, entonces acá idealmente trae un lápiz y un papel. Así que trae un lápiz y un papel. Aquí es importante escribirlo. Puedes pensarlo, sí, pero aquí creo que es importante que lo escribas. Así que trae un lápiz y un papel. Las personas que tienen DIS aprovechen tomar agua, moverse un poquitito. Ya. Ok, ya. Voy a asumir que tienes lápiz y papel. Voy entonces con las preguntas. Y aquí un poco de cantar, ¿cierto? Porque aquí es importante, tanto con personas con disautonomía, ¿cierto? Entiendo que pueda estar pasándolo no muy bien, pero aquí es importantísimo que no nos quedemos en el rol de víctima, de que, pucha, la pobrecita, de que mi vida es tan mala, que nada, nada. No. Ahora, en el mundo que vivimos hoy día, hay mucho más recursos para estar bien, ¿ya? Para salir de ese círculo vicioso. Salud mental, con esto espero yo un poco más de red de apoyo, salud mental, profesionales de salud que te pueden ayudar a salir de donde estás. No nos quedemos tampoco ahí como que con este, porque si te quedas acá, es probable que tu condición empeore, ¿ya? El desacondicionamiento físico en personas con DIS es muy rápido, entonces tampoco te quedes en el lugar de víctima y tienes que tomar acción, ¿ya? Entonces acá va un poco este ejercicio. Responde las siguientes preguntas. ¿Cómo te afecta a ti como familiar, amigo y pareja tener a una persona con disautonomía? Puedes escribir una frase o alguna palabrita para que después de esto, la idea es que ustedes lo trabajen en familia y que esto se hable, ¿ya? Así que escribe, cómo te afecta? ¿Cómo te afecta emocionalmente? Ahí, como hubo cambios de roles, por ejemplo, o cómo afecta. Vamos con la siguiente pregunta. Describe en 3 palabras, frases, cómo te has sentido en el último periodo.
ya sea persona con disautonomía o persona familiar, amigo, cuidador, pareja. ¿Cómo te has sentido con esto, con el diagnóstico de tu familiar, amigo, etcétera? ¿Cómo te has sentido? Dentro de, si no sabe, puede ser, acuérdate de la diapo que mostré de la rabia, enojo, sorpresa, si te cuesta encontrar una emoción. O quizás como que, wow, recién me estoy dando cuenta de que, uy, sí, efectivamente soy un cuidador informal, o recién me estoy dando cuenta que, oh, esto es verdad, he estado viviendo estos procesos también, ¿ya? Si quieres, puedes anotarlo también en el chat, como tú quieras. Y vamos con la otra pregunta. ¿Conversas estos temas en familia o es más bien un tabú? Esta pregunta es importante. Si manejas todo esto, oh no, es que esto no se habla, aquí hay que hacer algún trabajo, hay que hacer trabajo. Y sé que cuesta, pero se puede. De a poquitito, pero sé que cuesta, pero vamos que se puede. Ya. La última pregunta entonces es, ¿tienes como familia o si estás solo algún plan de acción? ¿Sabes qué hacer si te descompensas? ¿Sabes cuáles son tus gatillantes de descompensación? Todas estas preguntas son para ti, para que las desarrolles, porque estas preguntas son importantes de resolver para que efectivamente haya una red de apoyo con comunicación efectiva, ¿ya? Para que no exista aislamiento tanto en la persona con disautonomía como en el cuidador. Necesitamos que esto se comunique para encontrar un plan de acción. Ahora, bueno, ahí viene la otra pregunta, la última. ¿Sabes qué hacer si una persona con disautonomía tiene una descompensación? Esto va a variar en cada persona. Las descompensaciones son distintas en cada persona. ¿Qué es o cuáles son las descompensaciones de tu familiar, amigo y pareja? ¿Sabes qué hacer? Todas estas preguntas son importantísimas que tú las anotes y las resuelvas, ya sea con tu pareja, amigo, etcétera, ¿ya? Pero la persona que tiene disautonomía con la red de apoyo. Por eso es una red de apoyo. Todos nos apoyamos. No puede recaer todo en una sola persona. Por eso está lo ideal, ¿cierto? Es que haya una red de apoyo. Si no hay una red de apoyo, salud mental en primera instancia y los otros profesionales de salud que te apoyan, ¿cierto? En el proceso. Entonces ahora es hora de crear un plan con la red de apoyo. Con las preguntas que te dejé, ya, por favor, saquemos el tabú. Ahora yo te expuse cosas un poquito sin filtro de lo que puede pasar a una persona con DIS. Sabemos como que hay que ya tocar algunos temas porque el otro puede ser sensible para una persona con DIS hablarlo, pero quizás tú como familiar amigo, en vez de llegar directamente a prejuiciar y decir, que eres flogger, quizás unos segunditos antes, respira y di, ¿cómo te ayudo? Así, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Y quizás la persona con disautonomía, cuando ya se vaya conociendo, ya, porque aquí tiene que haber un proceso de autoconocimiento sí o sí, sí o sí. Cuando tú te vas conociendo más, puedes decirle a un otro, ¿sabes qué? Yo me descompenso con esto y pucha, en verdad que en vez de que me digas, esto es pura motivacional, no me lo digas. No me sirve ese comentario. En vez de eso, oye, vamos súper bien. O por ejemplo, si estoy descompensada, ¿cómo te ayudo? ¿Sabes que me ayuda más que en vez de decirme, oh, que luces cansada, o que cansada te ves, en vez de decirme eso, dime, eh, ¿sabes que tengo un vasito de agua? Que obviamente es clásico en personas con te tengo agüita, o no sé, tengo intolerancia al frío, juntémonos en mi casa y tengo la cosa calefaccionada. Me sirve más eso.
por ejemplo. O en vez de que tú me presiones para que yo me quede toda la noche, porque probablemente eso para mí como persona con disautonomía, si me quedo toda la noche en una fiesta, me va a repercutir a una semana de recuperación. Entonces, para tú ayudarme, me puedes ayudar con no insistirme en quedarme, o decir, oh, pucha, quieres agua fiesta, no te vas a quedar, ¿y cómo te vas tan temprano? No me juzgue y solamente déjame ser, déjame ir. Son cosas sutiles que se pueden hacer y que en verdad pueden marcar la diferencia en una red de apoyo a una red que en verdad no está apoyando. Y créanme que esto sí es importante para que la persona con disautonomía no se aísle, que hay una tendencia a aislarse, ¿ya? Pero recordarte, si eres persona con disautonomía, tú eres una persona con disautonomía que tiene todos los derechos del mundo a sentirte como te sientes. Sí, por favor, no te quedes en el rol de víctima, toma acción, porque aquí toca hacer cambios de estilos de vida, ¿ya? Pero aquí cada persona viene a entregar un don al mundo. Todas las personas tenemos algo especial para entregar al mundo, ¿ya? Importante, sí, conocerse, tomar acción, empezar a empoderarse, porque aquí toda vida es valiosa, toda vida es valiosa. Independiente que tengas enfermedad invisible, que tengas discapacidad o no, que tengas diversidad de género, que tengas diversidad de religión, que sea, da lo mismo. Toda la persona acá tiene un rol importante en esta vida. Así que la idea acá es tomar acción y empoderar. Así que eso es los dejo ahí con la presentación de hoy día. Bueno, ahí están mis redes, aparte de lo que dice Autonomía Chile, si que quieres ir a apoyarme ya como profesional de salud, te lo agradezco. Así que eso, vamos a ir con las preguntas. Gracias por su atención. Espero que le haya servido. Espero en verdad que le haya servido a las familiares, amigos, porque esto realmente nadie lo habla. Yo encontré que esto esto generalmente yo lo muestro con mis pacientes, pero he notado que hay un vacío importante acá y que es necesario mostrarlo.